Muy buenas y bienvenidos a Goles Real, el programa en donde todas las semanas analizamos la actualidad del conjunto Chururdín. Para ello, como siempre, presentarles antes a mis colaboradores. Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas, aquí con ganas de estar con vosotros otra vez. Y muy buenas, Arias, ¿qué tal Muy buenas. todo? Bueno, un programa más de Gaure Real y a ver si hablamos largo y tendido. Eso es. Como de costumbre, empezar con el último encuentro liguero del equipo de Eusebio, que se saldó, por suerte, con victoria realista por 2-3 en el Estadio Villamarín. Y bueno, Íñigo, detalles que nos puedas contar del choque. Bueno, si en algo podemos destacar la victoria, yo creo que fue en que el equipo tuvo más pegada que en muchos partidos esta temporada. Quizás supo gestionar, sobre todo bien al final, un partido en el que si han ido los 90 minutos al completo, quizás lo justo hubiera sido un empate, pero afortunadamente Prieto volvió a tener una gran actuación como visitante y los puntos se fueron para Donosti. Sí, porque además es el típico encuentro en el que la Real suele dejarse puntos. Sí, lo que pasa es que esta temporada, a diferencia de otros cursos, quizás lo que más ha ganado la Real es que ante equipos como el Betis, quizás de media tabla para abajo, el equipo suma muchos puntos, algo que al final te determina como equipo candidato a estar arriba. Los puntos que valen realmente para estar arriba no son los que ganas ante los de arriba, sino hay que ser regular también cuando juegas contra equipos de un nivel inferior al tuyo. Sí, por ejemplo, algo así le puede pasar al Villarreal, que sí que compite, pelea, se le ve equipo que puede dañar a los grandes, pero luego se deja a punto con este tipo de equipos. Al final la diferencia está ahí porque siempre se habla, ha habido algún año en el que la Real ha podido ganar en casa o por lo menos ha estado invicto contra los 7 primeros, pero luego ves que contra los últimos, contra los equipos que bajaron a segunda, los equipos que estuvieron peleando por no bajar apenas suma puntos, sobre todo fuera de casa. Entonces, lo que realmente te da un nivel para estar arriba, por mucho que parezca lo contrario, es saber ganar estos partidos en los que juegas contra equipos que se juegan muchas cosas, pero en los que sabes gestionar los momentos de partido. Yo creo que son las victorias que determinan la clasificación al final de la temporada. ¿No piensas, Alex, que te dejo de lado algo más que añadir o comentar del encuentro? Bueno, destacaría la presencia en el 11 de Bautista, un jugador canterano y además que anotó el gol en el minuto 9, un gol prematuro tras la segunda jugada que tuvo y la marcó. Y también Prieto, que fuera de casa pues está siendo habitual como goleador. Y también una Real que no fue dominadora como en otros encuentros de control de balón, pero que sí tuvo eficacia goleadora y esa eficacia pues hizo que la Real se llevara los 3 puntos. Sí, porque además la Real ya el año pasado con Eusebio demostró que muchos encuentros los acababa sacando en partidos que era más eficaz que preciosista o buscando ese buen juego con el balón. ¿Crees que la Real saca mejores resultados yendo con un juego más simple que cuando quiere tratar y tocar bien el balón? Hay dos variantes en la Real, como bien has comentado. Una es en los partidos de casa pues llevar la posesión del balón y tener más el control del balón, pero fuera de casa, cuando los rivales pues te exigen y te presionan, pues también tienes que ser efectivo en ataque, tienes que salir a las contras. Entonces hay dos variantes que la Real las tiene que aprovechar porque tiene también jugadores para ello, como pueden ser Juanmi, puede ser Vela o Yarzábal, que fuera de casa pues te pueden dar ese plus de Smarkel, de velocidad y que lo tiene que aprovechar. Has comentado en la alineación de Bautista. ¿Crees que Eusebio lo hubiera alineado de haber sido posible la alineación de Juanmi en el partido? Bueno, pienso que Bautista fue titular porque Juanmi estaba sancionado, pero sí que aunque no hubiera sido titular en Sevilla hubiera tenido minutos porque el partido estaba muy abierto y es una opción más en el ataque realista. Como por la lesión de William José pues se ha quedado vacante una plaza y Bautista es un delantero centro más del perfil del brasileño que el propio Juanmi, porque Juanmi no es un delantero a la antigua usanza. Habéis comentado los dos unos grandes protagonistas del encuentro, que fue Xavi Prieto. Tema renovación, sí, no. ¿Crees que el capitán realista seguirá o ampliará su contrato con la Real o que esta viene siendo su gran despedida del conjunto donostiarra? Hoy le he leído, no recuerdo muy bien en qué medio, pero sí que he leído una noticia en la que él destacaba
me parece que era de una entrevista de Óscar Badallo en Marca, si no me equivoco, que él destacaba en titular que si él fuera por físico renovaría, pero que quizás lo que se lo está pensando por cuestión de cabeza, de no tener claro su situación en cuanto a lo personal, ¿no? Que el físico sí que se ve físicamente para jugar un año más. Yo ya lo he comentado alguna vez, yo creo que él se ha ganado la renovación en cuanto a méritos, yo creo que es el capitán, es el líder del equipo, está haciendo una gran temporada. Yo creo que hay muchos aspectos en el juego de la Real en los que él es la pieza básica para entender el juego, y yo creo que por jerarquía también creo que tiene un hueco en esta plantilla. Luego él decidirá si quiere irse por la puerta grande, si lo hace tiene toda la legitimidad del mundo porque realmente si se va ahora, desde luego todo el mundo va a recordar que se marchó en un gran nivel, y si decide seguir yo creo que también será una buena noticia para él y para todos, claro. Alex, quería preguntarte, ¿tú crees que la Real, ya sea bien por compañeros, entrenadores, está haciendo o ejerciendo suficiente, entre comillas, presión pues pública pidiendo que el jugador se quede, haciéndole ver que es un jugador importante? ¿Crees que la Real lo que es el entorno de la Real está haciendo lo suficiente como para que Xavi Prieto se podría quedar el año que viene, como mínimo, en la Real? Sí, bueno, he leído varios tweets o varias plataformas digitales que están apoyando a la idea de en el minuto 10 de cada partido pues apoyar y hacer ovación o nombrar el nombre de Xavi Prieto para demostrar pues que la afición le quiere y quiere que continúe en la Real, y pienso que es una buena señal por todo lo que ha dado en el club Xavi Prieto, porque siempre ha defendido los colores de la Real por muchas ofertas que haya tenido, y su rendimiento a sus 33 años de edad pues está siendo impecable. Antes de hablar ya de otras cosas, quería preguntaros, para el que quiera contestarme, ¿cómo visteis a Rulli durante el encuentro tras estar, digamos, señalado en el partido frente al Eibar? Íñigo, Alex, el que quiera. Bueno, en los goles del Betis pienso que el argentino pues no pudo hacer nada, pero estuvo, o sea, el anterior encuentro que sí que se le pudo achacar el segundo gol de Pedro León, el argentino en ese encuentro en el Benito Villamarín estuvo a la altura y no se le puede achacar así ningún error. Algo Suscribo lo de que... Alex, creo que estuvo bien. Los goles, al final yo creo que son más errores en defensa del equipo que en sí errores suyos propios. Y ya tuvo una buena parada a un tiro de Rubén Castro ya con 2-3. Y bueno, sí es verdad que en el partido ante el Eibar quedó un poco marcado, señalado por el gol de Pedro León, pero ya lo comenté con Alex, y si analizas la jugada en su totalidad, para nada es simplemente el único responsable, pero bueno, el portero cuando falla siempre queda más señalado que cualquier jugador de campo, es lógico. Bueno, si les parece, antes de hablar del próximo partido de Liga del Derby frente al Athletic, vamos a pasar un momento a publicidad y ahora regresamos. Estamos de vuelta. Bueno, antes de comenzar a analizar el derby frente al Athletic, un pequeño detalle. Comenté la semana pasada en la previa que hicimos en los alrededores del Estadio de Anoeta que el derby al que dos equipos guipuzcoanos habían llegado en mejor situación clasificatoria fue un Eibar Real Sociedad. Matizar, corregir, que fue un Real Unión Real Sociedad, que como es lógico, hay que comentarlo y hay que comentarlo bien. Aclarado este malentendido o este error, vamos a dar paso al análisis del derby, y para ello Alex nos va a traer las últimas novedades del conjunto bilbaíno. El equipo de Ernesto Valverde llega con las bajas de Kepa y Xavi Merino, y Aduriz y De Marcos parece que van a ser altas y van a llegar al partido contra la Real Sociedad el domingo a las 12. Y el equipo de Ernesto Valverde, después de su última victoria contra el Málaga en San Mamés, parece que ha dado un salto y ahora está colocado en la 7ª posición.
Sí, comentas la posible presencia de Duriz, porque durante estas semanas se hablaba de un derbi sin las dos referencias ofensivas. ¿Crees que en caso de que entre va a ser de la partida o solamente jugará en caso de que Valverde lo necesitara para intentar cambiar un posible resultado del encuentro? Aduriz es el máximo goleador del Atleti esta temporada y además es un goleador que en las grandes citas siempre da la talla y pienso que Ernesto Valverde le va a alinear como titular y además en un derby que el Atleti va a venir a llevarse los 3 puntos. Aparte de, como siempre, lo emocional que tienen los derbis, porque eso nunca hay que olvidarlo, sea cual sea la clasificación de ambos. En este caso, además, hay en juego no solo el orgullo, sino una plaza clasificatoria para Europa. ¿Cómo creéis que eso puede afectar al devenir del encuentro? Yo creo que se va a notar la tensión propia del partido, la tensión que supone jugar un derby, sea donde sea el estadio y sea cual sea la situación en la clasificación, pero yo creo que ambos, el Atleti evidentemente llega peor en cuanto a clasificación que la Real, pero la Real tampoco se puede descuidar porque no tiene un gran colchón de ventaja. Aún quedan 12 partidos y evidentemente ganar para la Real sería un gran paso, al igual que lo sería para el Atleti. Por desgracia, esta temporada, más que hablar de árbitros, más que hablar de errores, más que hablar de fútbol, volvemos a hablar de un tema desagradable para la afición y para todos, el horario y el día. ¿Cómo veis que sea este derby domingo a las 12 tras un derby en martes por la tarde-noche? No sé, ¿cómo crees que puede influir incluso en los aficionados de ambos equipos? Hombre, no es un horario que sea el mejor para la afición, pero pienso que Anoeta pues va a tener una buena entrada, además por la cercanía de los aficionados del Atleti y ser un derbi vasco que además pues es uno de los partidos que marcan época y además es uno de los encuentros que nadie se quiere perder y siempre quieres ir a Anoeta a ver a la Real contra el Atleti porque siempre son aficiones que puedan llevarse mal, pero siempre es un encuentro pues que es recordado para todos. Sí, porque además puede ser el último derby de Valverde como entrenador del Athletic de Bilbao, una persona que ha vivido este derby no solamente como técnico, sino como jugador. Sí, bueno, la figura de Ernesto Valverde pues es clave en el Atleti porque ha sido el entrenador que más partidos ha dirigido a este club y es un entrenador pues que en el Atleti y en el equipo bilbaíno es un emblema y entonces pues quieras o no pues los bilbaínos siempre tendrán un gran recuerdo hacia él. Íñigo, ¿has analizado cómo llega el Athletic? Ahora te pido que nos cuentes cómo llega la Real al derby. Bueno, veremos si parece que Bautista, que fue uno de los goleadores el otro día, estará en condiciones de jugar. Parece que Yaramendi y Carlos Vela, aunque en la sesión del martes arrastraron problemas físicos, yo creo que también serán de la partida y yo creo que el 11 de Eusebio no va a variar en exceso. La única seguramente novedad será que puede que Juanmi vuelva al 11 o no, veremos. Yo creo que Oyarzábal también saldrá de inicio y sin duda será, yo creo que la Real irá con todo lo que tiene y sin duda, y al igual que lo hará el Athletic supongo, y será yo creo que un gran partido. Otro efectivo mermado en ataque, esta temporada la Real está sufriendo bastante ese tipo de bajas, ¿no crees? Sí, bueno, yo creo que al final con Aguirreche lesionado, ahora con William José lesionado, es evidente que la Real ha echado en falta regularidad en un 9, la ha tenido con William José durante mucho tiempo y ahora que no está parece que sufre en ese aspecto, pero yo creo que Bautista va a poder, va a poder suplir bien la lesión del brasileño. Yo creo que tiene más opciones de ser titular después del buen partido que hizo el otro día y eso que jugó con molestias en la rodilla. Yo creo que Bautista será de la partida y será una buena batalla, tendrá una buena batalla con los centrales del Athletic. ¿Os esperáis en la convocatoria o en el 11 alguna otra novedad o sorpresa como las que vienen siendo Odriozola y compañía? ¿Algún jugador del Sanse que pudiera aparecer por sorpresa para intentar ayudar al equipo? No lo creo, o sea, pienso que va a seguir con el mismo once Eusebio que ha sido el que jugó en la pasada jornada contra el Betis y Odriozola será de la partida, al igual que Bautista pienso yo que va a jugar como delantero centro y por lo demás pues se va a mantener el mismo once.
Tras este intensivo análisis de lo que nos puede parar el derbi, vamos a montarnos en la máquina del tiempo y en ella vamos a ver los inicios o la fundación de lo que hoy conocemos como el Sanse y cómo fueron esos comienzos del filial realista. El Sanse comienza a dar sus frutos. Sería innumerable citar todos los elementos que han pasado del Sanse a la Real Sociedad. En ese aspecto, pues es recordar aquel famoso encuentro de una eliminatoria de Copa que le correspondió contra el Real Madrid y que aquí ganó el Real Madrid 3-1, me parece, pero después de haberlas pasado bastante canutas, porque hizo un partido pleno de derroche de coraje y de fuerza y garra la Real Sociedad, el Sanse, perdón, y se adelantó incluso en el marcador. Yo empecé a ver a la Real ya con 3-4 años, cuando iba a ver todos los partidos de la Real y del Sanse, o sea que para mí pues lo más bonito era ir a ver a la Real y bueno, mi aspiración pues era intentar jugar en el Sanse. Relevo en la dirección del equipo, cediendo Benito los trastos a José Ignacio Urbieta, exjugador del club. Al finalizar la temporada 54-55 se juega la promoción permaneciendo en primera. Nuevo relevo en la dirección del equipo, del que se ocupa otro exjugador, Salvador Artigas, en la temporada 1955-56. Si analizamos brevemente la plantilla de la temporada siguiente, nos encontramos con un hecho curioso. 3 de sus componentes serán en el futuro entrenadores del equipo Txuri Urdin: Elizondo, Irulegui y Segurola. Eizaguirre ha fichado por Osasuna y la puerta donostiarra sigue estando bien protegida por 2 grandes porteros, Juanito Bagur y Josécho Araquistain. Baltasar Albéniz releva a Urbieta en la temporada 59-60 y los realistas juegan la promoción frente al Córdoba. Hay que recurrir a un partido de desempate para seguir en la división de los ases. Las clasificaciones obtenidas no son del todo satisfactorias y ello obliga a continuos relevos en la dirección técnica de la que se ocupa un joven entrenador, Joseba Elizondo, en la temporada 60-61, obteniendo un 8º puesto al final del torneo liguero. En la siguiente temporada se traspasa al Meta Araquistain al Real Madrid, que cede a los donostiarras a 5 jugadores, entre ellos al sueco Simonsson. La permuta resulta un fracaso y al final de temporada la Real Sociedad desciende una vez más, siendo por otra parte eliminada por el Alavés en 16avos de final del torneo copero. Había un hombre en la presidencia de la Real con un tesón importantísimo, un tesón tan grande como su altura, que era John Vega de Soane. Y él fue el que sacó a la Real, se puede decir que a rastras. Yo era absolutamente enemigo de traer gente de fuera a la Real, porque entendía que el conjunto de circunstancias que se dan en cuanto a capacidad de público en San Sebastián y en cuanto a capacidad de generación de jugadores, hacía adecuada la política de crear nuestros propios hombres para el primer equipo, partiendo del más bajo nivel de edad de la playa y terminando en el primer equipo. Puse esa condición y advertí que si querían tener paciencia conmigo, pasaríamos 2, 3, 4, 5 años, los que fuera, para volver a primera, pero si volvíamos habría de ser con un equipo formado en esas condiciones. En estos momentos la Real Sociedad se han dado de baja el 80% de los socios. La Real Sociedad no solamente ha descendido a segunda, sino que su descenso a segunda división implica que el Sanse, que estaba en segunda división, baje automáticamente a tercera. Y este es el momento para que la Real Sociedad se acerque a los clubes de la provincia y no los clubes de la provincia a la Real Sociedad. A base de todos los conocimientos que yo tenía de mis 15 años en la Federación Guipuzcoana de Fútbol, consigo de los clubes de Guipúzcoa que miren con otros ojos el porvenir de la Real Sociedad. Por este lado hay que recordar que los clubes, prácticamente por unanimidad, ven el peligro de la Real Sociedad en que se encuentra y ayudan con todas sus fuerzas. Se suceden Baltasar Albéniz, Perico Torres y Antonio Barrios en la dirección técnica, pero los cambios no producen el fruto apetecido por la afición, que es, naturalmente, el reingreso en la División de Honor. Estamos ya en la temporada 64-65, cuando se hace cargo del equipo Román Galarraga,
es guardameta del club guipuzcoano y como anteriormente sucediera, resulta interesante repasar la plantilla blanquiazul. Coinciden en muchas alineaciones 3 futuros entrenadores del primer equipo, Irulegui, Ormachea y Segurola, junto a otros 2 que se ocupan de los equipos base, Carmelo Amas y Rafa Mendiluce. José Mari Martínez, luego de una larga vinculación como jugador, figurará en la directiva a partir del año 1980 y otro compañero de equipo, José Barzac, llegará a presidente de la Federación Guipuzcoana de Fútbol. Pero se sigue en segunda. Estamos ya en la temporada 1900. Y de aquellos polvos estos lodos. Y como quien no quiere la cosa y no piensen que está buscado, vamos a hablar del Sanse, de la actualidad de este Sanse, para hablar de la derrota del conjunto de Alguacil en Toledo. Alex, ¿qué nos puedes decir del encuentro del filial Chururdín? El filial realista perdió 1-0 en el Salto del Caballo, en un encuentro que fue igualado y que la Real tuvo en las botas de Jauregui una oportunidad para empatar el encuentro, pero no fue así y los de Imanol Alguacil se fueron de vacío de Toledo y pudieron haber conseguido un resultado más exitoso, pero al final no pudieron ganar el encuentro. Sí, porque ya hemos hablado largo y tendido sobre esto, es una tónica general, el Sanse propone, el Sanse merece, pero el Sanse no puntúa. Sí, el Sanse propone y merece más que los rivales, pero le falta un poco de eficacia arriba y aprovechar las oportunidades que tiene para al menos puntuar fuera de casa. Y también las bajas como fueran de Odriozola y Bautista, pues se notan sobre todo en ataque, porque Bautista es uno de los máximos goleadores del filial realista. Quizás la excesiva juventud, entendiendo eso como algo malo del equipo, puede perjudicarlo en ese sentido, tanto en la ineficacia adelante como en cierta fragilidad en defensa. Sí, la verdad que es un puente entre el primer equipo, o sea, entre el filial y el primer equipo, y quieras o no hay que dar la oportunidad a jugadores jóvenes, y en esa categoría de Segunda División B, con los campos y los equipos que siempre son partidos igualados, pues se marcan las diferencias en pequeños detalles y los jóvenes pues puedan no tener tanta experiencia como otros jugadores. ¿Íñigo, algo que añadir? Sí, bueno, coincido plenamente con él en que la experiencia que aportan ciertos jugadores que ya han pasado por distintas categorías, ¿no?, del fútbol español, sí que marcan mucho la diferencia, sobre todo al principio de temporada, mitad de temporada, y ahora creo que es cuando el Sanse realmente, con la juventud con la que atesora, de la que hace gala, yo creo que tiene que marcar esa diferencia, sobre todo en el plano físico, y demostrar que, al igual que pasó la pasada temporada, pudo acabar la temporada en un buen estado de forma y a ver si puede, por lo menos, sacar la categoría sin apuros. Luego, si puede alcanzar algo más, bienvenido será. Esta semana, como ya pasó en alguna otra ocasión, no hay resumen del encuentro de las chicas, básicamente porque no ha habido partido ante el parón por selecciones. Recordar que María Sun está con la selección española disputando la Copa Algarve. Y tras este pequeño análisis del Sanse, lo que hemos hablado del encuentro frente al Betis, el derbi, la máquina del tiempo, nos vamos a ir despidiendo. Como siempre, antes de despedir a mis colaboradores, muchas gracias por venir, Íñigo, muchas gracias por venir, Alex, y a vosotros esperamos veros la semana que viene. Agur.